es un valiente que no teme a lo que siente. Perdón. Me siento muy avergonzado por no haber hablado antes. Pero tú y mi mamá no son hermanos. Sé que no tengo perdón. ¿Alguien sabe algo de esto? ¡Nico! ¡Nicolás! ¡Nicolás, abre, mi amor! Yo lo vi raro estos días, pero nunca me hubiera imaginado una cosa así. A ver, Nicolás, ¿de dónde sacó esto? No lo sé, no lo sé. Debe ser el shock que le provoca saber que es hijo de 2 hermanos. ¡Hijo! ¡Abre! Seguramente es una ilusión del chamaco, una mentira. Por supuesto que no. Nicolás está diciendo la verdad. ¿Sabes qué? Acabo de conocer a un pediatra que a lo mejor nos podría ayudar con tu caso. Yo cambié la sangre en el laboratorio. Por eso el ADN dio positivo. Yo sí soy hermana de Willy, pero Samantha no. Así de fácil, así de siniestro. Esa soy yo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué ganaste con eso? Quisiste ayudar a tu padre. Fernanda, si él te arrojó por las escaleras, si él te hizo un monstruo, él siempre prefirió a Willy, lo sabes. Él te alejó de mí. Él hizo que tú dejaras de ser un ángel. ¡Guardia! ¡Guardia, abran! ¡Tengo que salir! ¡Guardias! ¡Yo no voy a salir! ¡Nicolás! ¡Nicolás, abre la puerta! Tienes que decir todo lo que sabes. Recuerda, la verdad es más poderosa que todo. ¿De dónde sacó esto? Te juro que no lo sé. No tengo idea. ¿Será otra de sus trampas, Bernardo? ¿Qué? No tengo ni idea. ¿Será verdad todo esto? No, yo qué sé, no entiendo nada. Solo no son hermanos. ¡Déjenme en paz! Tú eres la única que puede convencerlo. Por favor. Nico. Mi amor. Abre la puerta, por favor. No, Jessie. Hazlo por mí. Soy malo. ¡Lorena! ¡Lorena! ¡Willy! ¡Samantha! ¡Lorena se puso mal! Princesa. ¿Lo tienes? Sí, tengo lo tuyo. ¿Cómo vas a pagar? ¿En efectivo o con sexo? Tú eliges. Juan Marcos, necesito que me ayudes. ¿Qué pasa? Es que necesito comprar unas medicinas, pero Miguel no se puede enterar, ¿ah? ¿Pero qué pasa? ¿Estás bien? Bueno, estoy un poco enferma, pero voy a estar bien. Pero de verdad, Miguel no se puede enterar porque no lo quiero preocupar más. Está bien. Por aquí traigo algo de dinero, espero te sirva. Sí, yo creo que con esto está bien. Gracias. Que te mejores. Ya, se va a poner bien. La ambulancia está en camino. Samantha, tengo miedo que ella pueda perder el bebé. Mira, es mucho estrés. Ella sabe perfectamente que si ustedes dos no son hermanos, van a poder hacer una familia. Samantha,
Nicolás solo quiere hablar contigo. Ya vengo. Yo sé que estás nerviosa. Mira, trata de calmarte. Siéntate. Dime qué es lo que recuerdas. Dime algo. Dime tu nombre. ¿Quién eres? Yo soy Milagros. ¿Qué me pasó, Gustavo? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Nicolás, tú eres un buen chico. Tienes que decir la verdad, tienes que decir todo lo que sabes. Papá, ¿te sientes mal? Tu papá está bien. Ya viste lo que dijo el médico. Él está bien. Ahora tienes que preocuparte por tu otro papá, por Willy. Y también por Samantha, tu mamá. Se está sintiendo mal. Por favor, tráele algo. Está bien. Perdón, pero Samantha no se merece sufrir. Hijo, no me culpes a mí, por favor. A mí no. Yo me muero si ella me odia. Mi amor, chiquito. Toma. Con esto se te va a mejorar el dolor de estómago. Gracias. Nicolás, solo escucha tu corazón. Recuerda, un verdadero hombre nunca pierde sus convicciones. Quiero hablar a solas con mi mamá. Vamos. Sí. Jessie, ¿tú nos dejas solos un rato, por favor? Sí. Gracias. Si necesitas algo, me avisas. Te escucho. Bueno, me voy a ir. Parece que no va a haber fiesta. Cualquier cosa que me avisen. No lo veo muy sorprendido. Es que todo esto es una payasada. Usted no se va a ir a ningún lado. Usted es el responsable de todo. Usted sabía la verdad. ¿Y quién me va a obligar a quedarme? ¿Tú? Aló. Miguel, no puedo comunicarme con Willy y tengo que decirle algo muy importante. Ahora mismo yo se lo digo, Nora, pero por favor dígame qué pasó. Bueno, Tu tiempo terminó. Ya estoy mejor, estoy bien. De verdad. No. Yo prefiero que llamemos un médico. No, la ambulancia ya debe estar por llegar. No, Camilo, llama a la ambulancia y cancela, por favor. Fue un malestar. Tú deberías estar pendiente, Willy, de averiguar si lo que dijo Nicolás es verdad o no. Guillermo del Castillo, ¿podrías contestar tu teléfono? Es Nora. Dime, mamá. hijo, al fin. Mi amor, ahora estoy segura que ustedes no son hermanos. Fernanda cambió la sangre en el laboratorio. Puso la de ella en vez de la de Samantha. Por eso el ADN dio positivo. Samantha no es tu hermana, hijo. El amor de ustedes sí es posible. Samantha está con Nicolás. Aparentemente llegó el momento de decir toda la verdad. Acabo de enterarme de todo lo que pasó. Y entiendo que es un momento complicado y no debería estar diciéndote esto, pero quizás es peligroso. ¿Qué más pasó? Mira, te quiero hablar de Alejandra. Me pidió dinero. Dijo que era para unas medicinas. ¿Ella está enferma? ¿Necesita alguna medicación y no te quiere preocupar? ¿Qué es lo que pasa? Sí, Juan Marcos. Ella está enferma. Necesita droga, cocaína. Algún día podré entender mi pasado. Seguro que sí. ¿Y sabes qué? Es lo que más deseo. Aunque tú no estés en él. Quizás sea tan fuerte este presente que en el futuro, cuando tú recuerdes, yo pueda formar parte de ti, de tu vida. ¿Qué onda, Gus? Oye, estaba por el vecindario y decidí pasar, ¿no? Espero que no te importe.
¿Quién es el señor? Ay, mi chiquito, podría quedarme toda la vida consintiéndote, cuidándote. Pero yo necesito que me digas por qué dijiste eso. Por favor, es muy importante para mí. O si es un deseo tuyo. No, lo dije porque es la verdad. Willy, no, es que Nicolás quiere hablar conmigo. Lo sé, pero acabo de hablar con Nora. Con Nora y me dijo que Fernanda cambió su sangre en el laboratorio. Por eso los análisis dieron positivo. No sé si Fernanda lo hizo por ella o por mi papá. No, yo no tengo ni idea quién lo sabía, pero tú y yo no somos hermanos. Eso es una realidad. ¿Qué es eso de que Fernanda cambió la sangre? ¿Fernanda? ¿Tu hermana? Recuerda una cosa. La verdad es el arma más poderosa que tenemos. Es mucho más poderosa incluso que esto. ¡Yo lo sabía! Él también lo sabía y tú también lo sabías. Todos sabíamos que no eran hermanos.